¿Has visto la lista de Schindler? Pues en España hubo un pavo que hizo lo mismo y no sale en Hollywood y nada. Qué raro. De hecho, salvó a bastantes más personas que el alemán este de Schindler. Pero ya sabes cómo va esto. Venga, te voy a contar su historia. Estamos en la Guerra Civil Española. Qué raro, esta mierda sale siempre. Frankie, que solamente es para que conozcas a Ángel Sanz Ibrid, un zaragozano de 26 años que ha estudiado para ser diplomático. Durante el conflicto se enrola en el bando rebelde, o sea, en el de Franco, porque no era muy fan de la Segunda República. Como ya sabrás, unos años después su equipo gana y al terminar la guerra, la PACA lo ficha como encargado de negocios en la embajada de Egipto. Allí estará haciendo business unos añitos hasta que en 1942, en mitad de la Segunda Guerra Mundial, lo mandan a currar a la embajada de Hungría, que en aquel momento era aliada de el Eje, o sea, de Alemania. Pero vamos, que en ese país los nazis no estaban cargándose a los judíos como sí que lo estaban haciendo en otros países. Lo que pasa que 2 años después, en el 44... se acabó la tontería. El ejército alemán invade la zona y coloca a su propio gobierno, que este sí que sí ya se pone en modo nazi. Ahí ya pues empiezan a buscar a judíos, holocausto, los empieza a llevar para matarlos. Ángel, que estaba viendo todo esto, escribió a España para informar de la paranoia que estaba sucediendo, Mandó incluso mapas de los campos de exterminio en donde reconocía que se les estaba asesinando por medio de gas. Y claro, agüita la locura. Ángel rápidamente se puso en contra de toda esta mierda de perseguir a los judíos y dijo a Franco: oye, yo voy a buscar a todos los judíos sefardíes que pueda y les voy a dar documentos españoles para que no les hagan nada. Y aquí voy a hacer una pausa para explicarte qué leches son los judíos sefardíes. Digamos que hay 2 tipos de judíos: los de ascendencia askenazi, que también vaya puta suerte askenazi, que son los de la zona de Alemania, por ahí, no sé qué, y los sefardíes, que son los de la península ibérica, ¿vale? Bueno, pues muchos de los judíos en la península vivían en Castilla y Aragón hasta que los reyes católicos en 1492, el mismo año que América y todo eso, los expulsaron. Estos judíos sefardíes entonces se desperdigaron por toda Europa, sobre todo por Turquía, e incluso muchos descendientes suyos aún a día de hoy hablan castellano. O sea, fíjate que han pasado 500 putos años o así, no sé. Bueno, pues que sepas que durante la dictadura de Primo de Rivera, este sacó un decreto en el que se daba la nacionalidad española a cualquier judío sefardí que tuviese antecesores españoles. Entonces, aprovechando eso, Ángel se puso a buscar judíos para protegerlos, además de que tuvo que dar mordidas a soldados alemanes para que no se chivasen, e incluso alquiló edificios cerca de la embajada española colocando un cartel que ponía que era parte de la delegación para que pudiesen resguardarse ahí todos esos judíos, porque si no, no cabían, ¿sabes? La embajada. Al final, con la tontería salvó a cerca de 5.200 judíos, de los cuales solamente 200 eran realmente sefardíes. Y estos les repartió en 11 casas protegidas bajo inmunidad diplomática española en Hungría. Había montado un buen percal, pero venía un nuevo peligro, ya que las tropas soviéticas se acercaban a Budapest. Y como sabéis, España y la Unión Soviética pues no eran muy colegas en ese tiempo. Así que desde Madrid se ordena que se evacúe la embajada y todos los españoles se vayan a Suiza. Por lo que Ángel se pira dejando a los judíos en aquellos edificios y rezando para que no les pasase nada, porque ya no sabía lo que iba a pasar. Un amigo suyo, el italiano Giorgio Perlasca, que le había echado una mano con todo el tema de los judíos, decide quedarse en la ciudad y seguir falsificando pasaportes españoles a saco para entregárselo a los judíos. Fíjate que en estos documentos el italiano se hacía pasar, ahora que no había nadie en la embajada, como el embajador español en Hungría. Eso a pesar de que no era español ni nada, pero bueno. Lo que pasa que las autoridades locales y los nazis se enteran de que la embajada española se ha marchado del país y les falta tiempo para ir a las casas en donde se habían refugiado los judíos y dicen: venga, todos para afuera. Esto ya no te protege España aquí ni hostias. Ahí a la calle y poneos en fila, que va a pasar aquí cosicas. Madre mía, esto pinta de que se los van a cargar. Pero justo en ese momento aparece el italiano y dice: oye, ¿qué pasa? ¿Qué guarda por todo, tío? Uy, ¿qué hace español? Españolo, espera. ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué me habéis sacado los judíos de la embajada, de los edificios de la embajada, hijos de puta? Los proalemanes le miran y contestan: mira, ahora que no hay embajada española en Hungría porque se han pirado, esas casas no se consideran territorio español, así que déjanos hacer lo que queramos con estas ratas judías. No, hombre, no, la embajada no se ha marchado. ¿Estáis tontos? Solamente han ido a hacer unas gestiones en España y en un rato, bueno, en unos días vienen, de todas maneras. Mientras tanto me he quedado yo dirigiendo el tinglado, así que no me jodáis que al final la vamos a tener. Ellos ya conocían al italiano porque solía currar con Ángel, así que la historia era más o menos creíble. Venga, te creemos, nos vamos, hasta luego. Por el pelo de una gamba, chaval. Con esa tensión siguieron hasta que un mes y medio después llegaron los soviéticos y ya
pues no había peligro para los judíos. Pero sí para el italiano Giorgio, que era un soldado veterano de la Segunda Guerra Mundial italiano. De hecho, había jugado en la Guerra Civil Española a favor de Franco. Y ahí es donde pilló un poquito de asco al fascismo y a punto estuvo de dejarlo, pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, pues fue a los Balcanes a ayudar al ejército italiano. Aunque al rato pide retirarse para currar en asuntos diplomáticos, y ahí es cuando conoce a Ángel y a la embajada española en Hungría y todo lo que los judíos que contaba antes. Bueno, pues con este historial podría caerle la del pulpo si le pilla la Unión Soviética, así que desapareció con la llegada comunista, apañándoselas como pudo para llegar de forma sigilosa hasta Italia, en donde ya más tranquilo escribió a Madrid y a otras organizaciones para explicar lo que había conseguido salvando a tantos judíos en Budapest. Pero nadie le reconoció el pateo ni la ayuda que prestó, alojando y protegiendo y dando de comer a los judíos húngaros. Eso sí, tampoco es que él buscase la fama, simplemente quería que se conociese lo que había ocurrido. Fíjate que unos meses después del fin de la guerra se le reclamó que tenía que pagar un coche que había usado para rescatar a personas, pero que cuando durante el sitio este de Budapest pues acabó destruido, con las batallas y todo esto, así que lo tuvo que pagar y casi se arruina. De todas maneras, él siguió con su vida hasta que en 1987 un grupo de judíos que él había salvado y que llevaba buscándolo 42 años en España, finalmente lo encuentra en Italia. Y ahí sí que sí, Giorgio Perlasca saltó a la fama. Se escribió un libro de su vida, el Parlamento húngaro lo galardoneó, también fue aclamado en Estados Unidos, en Italia, bueno, la repanocha. De hecho, hay hasta una peli sobre su historia. Pero bueno, el vídeo de hoy no iba sobre este pavo italiano, sino sobre Ángel Sanz Briz, que después de la guerra siguió currando como diplomático español en a saco de países y ciudades, desde Estados Unidos hasta China, donde fue el primer embajador español que hubo en aquel país. Bueno, al final terminó muriendo en 1980 mientras era embajador español en el Vaticano. Vale, lechero, ¿y a él también le han reconocido todo lo que hizo por los judíos? Pues sí, de hecho fue el primer diplomático que tuvo un sello propio aquí en España. En Israel le han hecho varios homenajes, en Hungría le han dado la Cruz del Mérito, además de que le han puesto una calle, un monumento y un mural. Su reconocimiento ya al máximo. Y recientemente, en 2023, aquí en España, en el Congreso de los Diputados se debatió una proposición para homenajear su figura, pero los grupos de izquierdas votaron en contra, ya que decían que eso sería blanquear el franquismo. Ok, pues esa es la historia del conocido como el Ángel de Budapest, que salvó a unas 5.200 personas de una muerte segura y que apenas tiene una película española y poco más. Mientras que Oskar Schindler, que salvó a tan solo 1.000 personas, tiene una peli de Steven Spielberg y página de Wikipedia en más de 60 idiomas. A ver, que esto no es una competición, Ole tu polla, Schindler. Mi ascensor, de hecho, se llama como tú. Si quieres otro día te cuento su historia, porque el pavo este obviamente no es el mismo que el de los ascensores, porque lo he tenido que buscar por si acaso, y acabó totalmente arruinado viviendo de donaciones y un final bastante triste para Schindler, pero no te quiero hacer spoiler, ¿vale? ¡Hasta luego, locapexas!